El trabajo lo asociamos con el sufrimiento. Asociación que hay que anular. El trabajo no es sufrimiento. Y si alguien trabaja sufriendo, es que está haciendo las cosas mal. Ok, hasta ahí bien. Ahora viene la segunda parte, claro. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Me lo puedes decir? En principio tenemos un sentido general y luego cada alma tiene un sentido particular. Un ser humano que es panadero y vibra haciendo pan es la persona más feliz del mundo y yo le compro el pan, él me sonríe, va a tener una cola de gente porque lo que la gente está comprando no es el pan, es la vibración de él. ¿Tú crees, Mario, que nos pueden robar esa vibración? Esto es como la biología. Para que se entienda a nivel espiritual pasa lo mismo. Alguien tiene bajas defensas, ¿qué pasa? ¿Se enferma o no se enferma? Se enferma. De repente estamos dos personas, yo con buenas defensas, el otro con bajas defensas, estamos ante lo mismo, el otro se enfermó y yo no. Pero estuvimos los dos expuestos. El mundo espiritual pasa exactamente lo mismo que en la biología. ¿Tú crees en Dios? Yo no creo en nada, yo experimento. Nada. Estás ahí como, ¿me quieres ¿a dónde quieres ir, Uri? Mucha gente le puede resonar todo este tema espiritual. Sí, lo que pasa es que históricamente lo que ha sucedido es que las religiones se han basado en cuestiones primero espirituales. Entonces, una religión te pone un límite a tu identidad. Una espiritualidad no te pone límite a tu identidad. Tu identidad puede seguir creciendo hacia Dios. Un religioso vive de la intermediación. Y por eso se une al poder político. ¿Cuántos siglos la Iglesia Católica en España? Ahora los partidos ortodoxos en Israel. La Iglesia Ortodoxa rusa con el señor Putin. Si tú miras la historia religiosa, es una historia de corrupción política. Ahora, gracias a que no está la Inquisición, nos damos cuenta de que la espiritualidad es independiente de la religión y lo podemos decir. Creo que podemos estar viviendo en una crisis de fe, ¿no? En una crisis religiosa, pero también creo que estamos viviendo en un auge de espiritualidad. Claro, es que la crisis religiosa es el auge de la espiritualidad. Gracias a Dios ha llegado la crisis religiosa. Menos mal. Y va a llegar la crisis política, y va a llegar la crisis económica. Necesitamos de esas crisis para crecer. Don Mario Saban, ¿qué tal? El don me encanta. Empezar con el don está muy bien porque en realidad eso viene del hebreo. No sé si sabes. No lo sabía. Sí, el don viene de Adón, Adoní, que quiere decir mi señor. Así que mi señor Saban, bueno, me gusta. Hombre, es que, Mario, siempre que me siento contigo, me transmites una paz, me transmites muchas respuestas a mis preguntas y eso me encanta. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, gracias por la invitación por segunda vez. Espero que la gente no se agote de mi presencia en tu podcast. Para nada. Pero para mí es un placer enorme, enorme estar aquí, sobre todo la profundidad a la que tú llegas, ¿no? Eres un excelente entrevistador y lo tengo que decir públicamente. No, tú eres un excelente pozo de sabiduría y me gustaría que en este podcast la gente pudiese sacar muchas cosas que pudiese utilizar en su día a día. De tu sabiduría, de tus ideas y de la cábala. Y me gustaría empezar a lanzarte preguntas y que tú me las pudieses responder todas. Y evidentemente, me gustaría empezar también por una de las preguntas y una de las cuestiones que estamos viendo todos en este momento, que es la crisis que tenemos con nuestro ego. Para mí, una de las cosas más difíciles que tengo que hacer en mi día a día es decir que no. ¿Cómo puedo luchar contra mi ego y poder decir que no tranquilamente? Bueno, mira, hay en el interior de una persona y desde el punto de vista de la cábala lo conocemos bien como dos fuerzas contrapuestas. Dos fuerzas contrapuestas que uno las tiene que equilibrar. Y las dos fuerzas contrapuestas son buenas las dos. El problema es que como a veces se contraponen, el problema aparece en la contraposición. Por lo tanto, no estamos criticando las fuerzas en sí mismas. Cada una es buena. La primera fuerza es el deseo del alma de crecer. Esta es una fuerza muy buena. Es decir, todos tenemos un deseo de crecimiento y es una energía con la que hay que contar. El problema es cuando esta energía nos arrastra a decir todo que sí y entonces estamos arrastrados a un deseo que es incontrolable. Entonces, ¿el deseo del alma es bueno de crecer? Claro que es bueno, muy bueno. Es más, dice el Zohar, uno de los grandes libros de la Kabbalah, que el fundamento del universo es el deseo. Con lo cual, que tú desees es excelente. Ahora, si tú lo deseas todo desorganizadamente, ese deseo total y desorganizado hace que al no tener ninguna organización no llegues a ninguna parte. Es decir, en realidad te pierdas ante un deseo que te lleva a ningún lado. Por lo tanto, si quieres llegar a algún lado, vas a tener que decir que no. ¿Por qué? Porque la mente tiene que organizar la luz de ese deseo
y de alguna manera llevarte a cumplir con algunos deseos. No con todos, pero con algunos. Ahora bien, ¿cómo la mente tiene que elegir los deseos? Porque si decimos que hay tanta cantidad de deseos, la mente tiene que elegir. La elección de la mente en cuanto a los deseos tiene que ver con el sentido de tu vida. Si no tienes claro cuál es el sentido de tu vida, vas a estar eligiendo deseos totalmente inconsistentes, totalmente arbitrarios, accesorios, porque no tienen relación con el núcleo duro de la esencia de tu alma. Claro. ¿Y cómo sabemos cuál es la esencia de nuestra alma? ¿Cómo sé Claro, ahí el sentido de mi vida? Ahí entramos en otro tema. Pero lo que primero quiero dejar en claro es que la fuerza de la mente en organizarse y el deseo del alma en querer crecer son buenas ambas. Ok. ¿Quedó claro? Las fuerzas con las que operamos son buenas, solamente que hay que saber cómo situarlas y ordenarlas. Y dirigirlas hacia tu sentido de la vida. Claro, ok. Hasta ahí bien. Ahora viene la segunda parte, claro. ¿Cuál es el sentido de tu vida? Porque ¿Me lo puedes decir? en principio tenemos un sentido general y Sí. luego cada alma tiene un sentido particular. Es decir, hay un sentido general que es revelar información. Es decir, básicamente te diría que todos somos muy curiosos en saber lo que no sabemos por nuestros límites. Vale. Por lo tanto, todos estamos aquí, podríamos decir, como en una escuela toda nuestra vida para conocer más. Para aprender. Para aprender. Esto sería como la base que nos une a todas las almas en el sentido general de nuestras almas. Luego viene el sentido particular, porque a mí no me interesa conocer medicina, porque no me apasiona la medicina y me interesa conocer otro tema. Ahora la pregunta es cómo saberlo. Bueno, saberlo donde vibras, donde tu alma está vibrando, donde tu alma se apasiona. Y hay mucha gente que lamentablemente a la pasión y al trabajo lo dividen y los muestran como contradictorios. Por ejemplo, hay mucha gente que su pasión es su hobby. Entonces dice, yo tengo mi hobby, que es mi pasión. No, su hobby tiene que ser su trabajo. Porque de ese modo está trabajando con su pasión. Y ahí tenemos un problema allí que me parece, no sé, creo que viene del Imperio Romano, donde al ocio se contrapone la negación del ocio, que es el negocio. Entonces, no, el negocio no es la negación del ocio. Un trabajo tiene que ser un trabajo que te apasiona, donde vibres. Entonces, ¿qué hace el médico que se apasiona? Está vibrando. Claro. Yo, si tengo que abrir un cuerpo, no vibro nada, salgo corriendo. No, y a mí no me vibra nada. Es más, me corto un poquito de sangre y ya estoy desesperado. Con lo cual, pero hay médicos que tú los ves y te dicen, sí, porque he abierto el corazón, qué momento. Y yo digo, bueno, yo alucino. Pero ¿cómo puede ser alguien, por ejemplo, que está trabajando en un súper apasionado de su trabajo? Sí, es decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es decir, no es la categoría del trabajo. Es alguien puede estar en una mina picando piedra y sentirse feliz, y alguien puede estar en una notaría ganando 10 veces más y sintiéndose infeliz y está haciendo su trabajo simplemente porque tiene más rentabilidad. Aquí tenemos como también otro problema, ¿no? Porque el sistema premia diversas tareas que a veces las almas no están en conexión, no están en vibración. Al final, lo que termina de suceder es que la persona se siente muy infeliz, porque una vida solamente a partir de resultados, esto es como pasa mucho, por ejemplo, en empleados que entran en multinacionales, ¿no? Grandes estructuras organizacionales, y que tú los ves ahí y dentro de un año lo ponen en otro cargo, y en 2 años lo ponen en otro cargo, y en 3 años, y bueno, y se pasan la vida de cargo en cargo, de cargo en cargo, y durante 20 años su gran victoria es subir de cargo, ¿no? Pero claro, llega un momento que no vibra el alma. O de repente lo que puede pasar es que vibra el alma. Y entonces está apasionado. Así que no podemos juzgar de que todos los que están ahí no vibra el alma. También debe haber gente que vibra ahí. Con lo cual, pero hay gente que vive su vida de acuerdo a solamente los resultados, y vivir solamente los resultados. Los resultados son muy divinos, muy bonitos, están muy bien los resultados. Tampoco vamos en contra en la cábala de los resultados. Simplemente que los resultados son como mojones, como puntos en el avance hacia tu vibración del alma. Es decir, si yo, por ejemplo, estudiando cábala, mi alma vibra, a mí que no me paguen ningún curso, que me paguen es indistinto. ¿Por qué? Porque yo vibro ahí. Y de hecho, cuando yo comencé mis estudios de cábala, tenía muy pocos alumnos en su día en Barcelona, y yo no iba a dejar de seguir mi camino. Es decir, al final yo siento
y aprendí en una reunión que tuve en Miami, recuerdo, donde claramente un periodista dijo, aunque yo no me paguen nada, voy a seguir siendo periodista. Es decir, el que vibra con su alma no está tan pendiente de los resultados, pero los resultados le llegan porque vibra. En cambio, el que solamente está pendiente de los resultados no vibra y entonces los resultados no llegan. De modo que también sucede otra cosa también bastante extraña, o yo diría bastante normal, no extraña. Y es que el que no vibra, el otro sabe que no vibra. Es decir, si yo veo un médico que no está apasionado en lo que hace, yo no estoy unido a su vibración, a su pasión. Yo esto pongo una referencia que es muy visual y que todo el mundo la puede tener, que es cuando ves un actor en escena, no sabes por qué, pero es realmente lo que está sufriendo él o lo que está, si él está divertido, tú te diviertes, si él está acojonado, te acojonas, y todo lo que él vive, también como actor lo ves. Sí, y dices, sí. No va a fondo, ¿no? No va al fondo del sentimiento por el cual está vibrando. Por mínimo que sea, lo detectas. Totalmente. Mira, en los profesores se nota en las universidades. ¿Por qué los alumnos se duermen? Porque muchos profesores no vibran. Es decir, no, en serio, no, yo no lo critico. Y hay profesores que vibran terriblemente. Totalmente. Es decir, hay profesores que están encarnando, digamos, esto. ¿Cómo una materia te puede seducir por el profesor que te la está dando? Totalmente. Yo desde los 10 años a los 12 tuve una maestra de historia judía, la Mora Esther, Mora en hebreo quiere decir maestra, que a mí me hizo apasionar de la historia judía y por lo tanto yo quedé fascinado por la historia judía a partir de esa maestra. Yo muchas veces dije, lástima no haber tenido en otras materias gente que se fascinara con esa materia porque la fascinación, la vibración de ese maestro, como tú dices, hace que se contagie. Lo que uno comunica en una clase no es información, es la vibración. ¿Eso podría ser también extrapolable a un podcast, por ejemplo? A todo, a nuestro podcast, a todo. Es decir, si yo bajo el tono de mi vibración, no me apasiona lo que hago y por lo tanto bajaría eventualmente el tono de la vibración, el otro que está del otro lado lo siente automáticamente. Es decir, yo, voy a dar un secreto. ¿Puedo lanzar un secreto? Por favor, tienes que lanzarlos todos. A todos, no, Todos. espera. Están todos aquí, pero los quiero no, todos aquí no. Vale. Fíjate, yo, por ejemplo, unos 15 minutos o media hora antes de impartir una clase, me pongo música clásica y entro en trance. Y me conecto con mi vibración, casi como un estado meditativo. Y después entro en la clase. Cuando yo doy una clase donde no entré en ese trance meditativo, musical, es completamente diferente mi vibración porque yo me conecto ahí con la esencia de mi alma. Y por lo tanto, la clase sale totalmente diferente. Espero que te esté gustando el podcast. Antes de seguir, me gustaría hablarte de un nuevo proyecto que estoy creando y que creo que te puede interesar. Como sabrás, haber creado este podcast me ha cambiado totalmente la vida y sé que ahí fuera hay muchas personas como tú que a lo mejor quieren contar su historia al mundo. Es por eso que he creado una masterclass donde os explico cuál ha sido mi camino y cuáles han sido los pasos que he llegado a dar para llegar a este punto. Así que si es algo que resuena contigo, tienes el enlace en la descripción para ver la masterclass y espero que te sirva muchísimo. Ahora te dejo con el episodio. Entonces, Mario, una de las claves del éxito, hagamos lo que hagamos, puede ser esa conexión con nuestra vibración. Absolutamente. Si no tienes conexión con esa vibración, porque la conexión con esa vibración es donde está el sentido de tu alma. De lo que estamos hablando hagas lo que hagas, ¿no? Es que el hagas lo que hagas, el sentido de tu alma está en esta conexión. Está cuando tú que te conectas con esta vibración, donde en esa vibración tú estás en una escala fuera de la tristeza y la alegría cotidiana. Yo puedo estar alegre porque alguien me da una buena noticia hoy, o puedo estar triste porque me da una mala noticia. Sí. Pero cuando tú te conectas con esa vibración, estás en una escala superior. Es decir, que aunque estés triste, aunque estés alegre, te estás conectando con el sentido de tu alma independientemente del dolor cotidiano que puedas tener un día. Son dos niveles diferentes. Uno es un nivel muy alto, es como yo diría el nivel de Keter, lo llamaríamos en la cábala. El nivel ¿Qué de la significa? es el nivel de la corona, un nivel donde tu vibración la puedes sentir. En este podcast tienes en tu persona una persona que sabe entrevistar, pero tú
se nota dentro de la entrevista tu vibración. Mm. ¿Me sigues? Yo Mm. por lo menos la noto. Claro. Ahora yo que voy a muchas entrevistas, en esas entrevistas noto la vibración del entrevistador, si recién empezó, si está retraído, si no es lo suyo. Si no le apasiona lo que escucha. Si no le apasiona ni lo que escucha ni lo que transmite. Pero esto se envía a todas las cuestiones del ser humano. Es decir, un ser humano que es panadero y vibra haciendo pan, 100%. es la persona más feliz del mundo. Y yo le compro el pan, él me sonríe, va a tener una cola de gente, porque lo que la gente está comprando no es el pan, es la vibración de él. Y eso, Mario, cuando lo ves, cuando ves a alguien haciendo, o sea, amasando el pan, un carpintero haciendo una silla y lo ves que está vibrando, también verlo es un placer increíble. Es impresionante, es impresionante. Volvemos otra vez, por ejemplo, al ejemplo que tú decías de aquel maestro que vibrando te enseña esto. Y fíjate, además, también hay otra cosa, la vibración es, se puede, podríamos decir, entrenar. Porque si la persona justamente encuentra dónde está vibrando, no lo tiene que soltar. Hay gente que vibra, por ejemplo, haciendo deporte. Hay gente que vibra, bueno, en todo, en muchísimas. Y hay personas que no encuentran dónde vibrar. El gran problema que puede tener una persona realmente es, mire, yo hice esto, no vibré, yo hice esto, no vibré. Hay también una cuestión de a veces una falta de entendimiento general de la vida. Porque en el fondo también hay que saber cómo vivir. Y por lo tanto, para llegar a tu vibración, a veces pasa muchos años. No es tan simple. Okay. De repente tú estás en un oficio donde no vibras, donde ahí no sientes que estés aportando absolutamente nada a la humanidad ni a ti mismo. Y entonces sientes... Lo que queda claro es que para tener una vida feliz, el alma tiene que encontrar el sentido de su vida, y para encontrar el sentido de su vida tiene que vibrar. Ahora, ¿cómo es? Esto es prueba y error. Estás en un ambiente donde no vibras, en otro donde no vibras, y en algún momento lo vas a encontrar. Ahora, pauta que yo daría para, no soy quien para dar consejos, pero una pauta es, mire sus hobbies y fíjese si sus hobbies los puede trasladar al trabajo. Porque si al hobby lo trasladas al trabajo, es el hobby donde puedes vibrar, y el trabajo actual puedes no vibrar. Y entonces yo muchas veces digo, a ver, a mí me pasa que en las clases digo, yo siento que no trabajo. Estoy vibrando con tanta alegría, con tanta felicidad, con ese éxtasis del nivel superior, que cuando estoy dando una entrevista, estoy dando una clase, entonces claro, lo ven de afuera y dice, bueno, ¿cuánto usted trabaja? ¿Cuándo yo trabajo? Yo no sé cuándo trabajo. Si yo estoy vibrando siempre en una sensación de felicidad tal, porque el trabajo lo asociamos como algo duro, picar piedra, pesado, que... Es decir, al trabajo lo asociamos con el sufrimiento. Asociación que hay que anular, porque el trabajo no es sufrimiento. Y si alguien trabaja sufriendo, es que está haciendo las cosas mal. ¿Tú crees, Mario, que nos pueden robar esa vibración? Es decir, ¿alguien puede desde fuera, una pareja, un jefe, una madre incluso, poder robarte esa vibración y lo que podemos pensar en una relación tóxica, un vampiro emocional, todas estas cosas? Puede si la persona que se deja de alguna manera no está entrenada. Si estás entrenada, no pueden. ¿Y cómo me entreno? Y bueno, ahí está todo el estudio de la cábala. Y hoy ahí no sé cómo explicarte tantos años de estudio de la cábala. Te entrenas de todos los niveles, intuitivamente, comprendiendo la muerte, comprendiendo la vida, comprendiendo el árbol de la vida, sus diferentes dimensiones, cómo organizar la energía. Ahí tienes todos los temas de la cábala. Es decir, vamos a empezar. La cábala es un entrenamiento para que esa mala vibración, para llamarla de alguna manera, o vibración negativa, no te afecte. Okay. Y que de alguna manera te blindes a eso. Nos convirtamos en... Yo te diría, la cábala... No, bueno, no sé si llamarlos superhombres, porque esto puede desequilibrar un poco el ego conceptualmente hablando, pero nos convertimos realmente en hombres, no en superhombres, en hombres esenciales. Es decir, y estamos... Es que la luz no combate la oscuridad, la luz ilumina. Entonces, cuando hay una vibración, ¿entiendes? Porque si no, lo vas a ver luz contra oscuridad. Claro. No es luz contra oscuridad. La luz ilumina. Entonces, si la luz ilumina, la oscuridad no puede.
La oscuridad solamente puede si encuentra algo oscuro en ti. Si encuentra algo oscuro en ti, la oscuridad puede. Pero no es que la oscuridad puede, es que encontró algo en ti. Por lo tanto, ¿dónde está el entrenamiento? El entrenamiento está en que de alguna manera todo lo oscuro en ti esté trabajado. Por lo tanto, cuando quiere entrar lo oscuro, no encuentra por dónde entrar. No hay espacio para lo oscuro. Esto es como la biología. Para que se entienda a nivel espiritual pasa lo mismo. ¿Alguien tiene bajas defensas? ¿Qué pasa? ¿Se enferma o no se enferma? Se enferma. De repente estamos dos personas, yo con buenas defensas, el otro con bajas defensas, estamos ante lo mismo, el otro se enfermó y yo no. Pero estuvimos los dos expuestos a esa enfermedad. Con el mundo espiritual pasa exactamente lo mismo que en la biología. Si tú estás muy entrenado, muy entrenado frente, ¿qué quiere decir? En el blindaje o en el trabajo de esa oscuridad interior, ¿no? Es decir, imagínate que yo no trabajo mi oscuridad interior y vienes tú y me criticas y me descubres la oscuridad interior. Claro, yo me enojo, pero no me enojo contigo. Me enojo porque has descubierto algo que yo no trabajé. Ahora, si yo estoy trabajando y vienes tú y me dices, Mario, ¿te encontré esta oscuridad? Sí, es verdad, yo también la encontré. Entonces no me puedo enojar. Con lo cual, la pregunta es, punto 1, si no tengo oscuridad y tú mientes, no me puedo enojar. Porque si tú mientes y yo no tengo esa oscuridad, ¿de qué me voy a enojar? Segundo, si encuentras la oscuridad pero yo la estoy trabajando, tampoco me puedo enojar. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene el enojo? Dicen los cabalistas, el enojo es la medida de tu ego. El desequilibrio de tu ego es el enojo, porque el enojo lo que está mostrando es que alguien te ha descubierto un lado oscuro que tú no estás pudiendo trabajar. Por lo tanto, si tú estás trabajando tus partes oscuras, lo oscuro del exterior no puede entrar. No puede entrar porque lo oscuro del exterior en general trabaja. Claro, ya estaríamos entrando casi en la parte, podríamos decir, paranormal de lo que se llama magia negra casi. Porque lo oscuro solo puede entrar y cuando entra realiza un trabajo de amplificación de tu oscuridad. Es decir, no es que te mira ese defecto. Cuando lo oscuro entró dentro de tu estructura, lo que produce es una amplificación de tu propia oscuridad. Y por eso uno se aterra o cae en esa frecuencia baja. Por eso no tienes que ni dejar entrar al oscuro. Lo oscuro no puede ni entrar. Y si entra, tampoco está mal porque te estás entrenando para que no entre. Es decir, al final todo es un entrenamiento, tampoco está mal. Lo que pasa es que hay niveles intuitivos tan altos que tú no solamente sabes de que te está entrando la parte oscura, tú no solo sabes por dónde está entrando, sino que en niveles intuitivos altos sabes quién te la está enviando. Pero una pregunta, Mario. Y esto es un tema muy importante y dentro de la cábala entiendo que también lo trabajáis. La persona que te está enviando la parte oscura puede ser una persona directamente como tu jefe que te está machacando, por ejemplo, o tu pareja o tu entorno. El que te está enviando la parte oscura, perdón la interrupción, a veces no lo hace intencional. Te la Claro. envía por efecto propio. 100%. Pero, ¿puede haber alguien que tú no sepas que te pueda enviar parte oscura? Y estoy hablando más de algo trascendental, digamos, energético, mágico. ¿Eso puede pasar? En el universo sí existen esas fuerzas, pero hay seres humanos que están totalmente identificados con ese tipo de fuerzas. Es decir, mi deseo sí, de que te vaya mal, ¿se puede materializar en que te vaya mal? es que el deseo que tú me puedas enviar de que me vaya mal es una frustración interior de una parte oscura que tú no has podido trabajar y me la proyectas. Es decir, el que no encuentra el sentido de su vida está tan desesperado que busca el sentido de su vida en algo malo, porque no lo encuentra. Es decir, el sentido de su vida, la vibración siempre es construcción, nunca destrucción. Pero en la desesperación, vivir sin sentido, aunque el sentido sea lo malo, es tan desesperante que hay gente que opta por lo malo para tener sentido. Porque la desesperación de las almas es no encontrar el sentido. Por lo tanto, cuando ya optó por esto malo, el emisor, y se identifica con este desequilibrio negativo, entonces, claro, tiene energías que indudablemente me pueden afectar si yo no estoy entrenado. Ahora venimos al receptor. El receptor tiene que estar lo suficientemente entrenado para que esto a mí no me afecte. Si esta persona que me está de alguna manera emitiendo este tipo de energía negativa de alguna manera me puede afectar, es porque encontró en mí una fisura. Claro. Si yo no tengo fisura, es decir, vamos a poner un ejemplo para que la gente lo entienda.
sale alguien por la calle y le dicen feo. Yo no me siento feo, a mí no me molesta. Pero si yo me siento feo en mi interior, que es una fisura, cuando salgo por la calle y alguien me dice feo, yo me desequilibro, porque entró en mi fisura. ¿Se comprende lo que decimos? Puse el 100%. ejemplo para que la gente pueda comprender qué quiere decir una fisura. Una fisura es algo no resuelto en tu interior donde el otro justo está dirigiendo. Entonces, si el otro te dirige a zonas entrenadas, luminosas, no puede hacer nada. Por lo tanto, mientras más luminoso estés, menos el otro puede hacer. Es más, desde el punto de vista de la cábala hay un redoble aquí. ¿Por qué? Porque cuando te tiran ese tipo de energía y no pueden contigo, esto vuelve a la persona. Porque hay un efecto rebote. Ahora, esta persona, si no puede contigo, tratará de buscar a otra rápidamente. Es decir, una persona conflictiva que tiene unas energías identificadas como negativas, siempre va a estar buscando dónde encuentra en quién una fisura. Para de alguna manera regodearse de que pudo encontrar una fisura y porque de ese modo reafirma su sentido de la vida negativo. Ese sentido de la vida que está totalmente distorsionado. Mario, cuando hablamos del alma, me gustaría para que tuviésemos una idea, cómo se puede materializar el alma. Es decir, ¿tú puedes ver mi alma? ¿Puedes intuir mi alma? A ver, había algunos, yo particularmente, me es difícil, en algunos casos sí puedo, no en todos, pero hay personas que sí, durante la historia de la Kabbalah, pudieron no solamente ver el alma, sino qué tipo de alma era y de dónde venía encarnada. Es decir, por ejemplo, Isaac Luria en el siglo XVI se dice que tenía una visión paranormal tan potente e intuitiva que él a sus discípulos sabía de qué sabio y de qué siglo venía cada uno, como que conocía la vida pasada de sus discípulos. Yo he tenido en lo presencial algunas situaciones muy interesantes que yo diría que no fue exclusivo de mí, sino que, por ejemplo, con un grupo, recuerdo de los jueves por la tarde, había una energía muy particular por la cual nos habíamos unido en ese grupo y todo nos llevaba siempre hacia el siglo XII, al siglo XI en el sur de Francia, con ese grupo de alumnos que tenía. Grupo de alumnos que eran mujer casada, mujer soltera, hombre casado, soltero, eran variopinto, absolutamente el grupo. Es decir, no teníamos como nada en común, si se quiere. Pero sí había una vibración que sentíamos en ese grupo, que probablemente teníamos ese grupo algún tema que terminar hoy que tiene que ver con una vida pasada. Indudablemente para la Kabbalah, las vidas pasadas es un tema habitual, no es un tema menor. De hecho, dentro de la escuela tenemos dos maestras que son excelentes, Viviana Bistrich y Marcela Pagola, que son las que hacen terapia de vidas pasadas de una forma espectacular y que con la terapia de vidas pasadas, aquellas cuestiones, aquellas oscuridades heredadas de una vida anterior, las tenemos que rectificar en esta vida, porque en esta vida tenemos que seguir entrenando. ¿Podemos llegar a saberlo? Sí, lo podemos llegar a saber. Hay técnicas de semi-hipnosis para poder conocer cuál fue tu vida anterior, pero siempre con mucho respeto y siempre comprendiendo que hay dos niveles, lo que vienes a rectificar y esta vida tal como está en esta vida. Es decir, esta vida física, tienes tus relaciones físicas y no se pueden mezclar tus relaciones físicas con las energéticas. Porque lo que sucede con una vida pasada es que cuando uno encuentra a alguien de una vida pasada, puede alterar sus relaciones físicas actuales. Entonces, este campo es como muy delicado. Es un campo muy delicado porque aunque tú encuentres tu novia del siglo XVI, no puede alterar tu realidad actual. Y a veces sucede, con lo cual hay que tener mucho cuidado. ¿Y cómo sabemos que eso sucede? Porque las almas se identifican. Las almas, cuando tienen un encuentro, recuerdan haberse conocido. Pobre Uri, ahí estás. Hay un recuerdo de almas que recuerdan haberse conocido. Sí, claramente. Claramente, por experiencia. ¿Y cómo lo notamos? Hay unas miradas que se conocen, que se reconocen, que en un primer momento a veces no se sabe de qué siglo ni de dónde, porque hay mucha confusión.
Porque se nota, digamos, a nivel vibratorio, a nivel vibracional, que tienes una compatibilidad no racional, porque de repente la conoces a una persona por primera vez y sientes que aquí había algo en algún momento que no sabes qué relación tuvo, que podía ser relación de padre, relación de hijo, relación de pareja, relación de sobrino, pero que queda claro que hay un reconocimiento. No sabes bien al principio de dónde viene este reconocimiento. Sí, es que la cultura popular es sabia en todos los aspectos y hay una frase en español que es somos como almas gemelas. Sí, yo te diría, a ver, almas gemelas son las que vibramos de la misma raíz del alma. Hay muchas almas gemelas, pero cuando uno reconoce que ha vivido en una regresión, en una vida anterior, mira, te voy a contar esto si quieres porque hay que pasar a la experiencia, ¿no? Hay que contar algún ejemplo porque esto no es una cuestión de creencias, es una cuestión de experiencias. No es yo creo, no. Aquí la creencia es para la religión. Aquí estamos hablando de experiencias. Yo en un momento estaba dando, hace muchos años en Barcelona, yo recuerdo que era 2008-2009, una clase, nunca me lo voy a olvidar, fue muy fuerte para mí. Estaba dando una clase, la clase era una clase circular, habría 8 alumnos en forma circular, me acuerdo que llovía ese día, yo estaba dando la clase, estaba dando un tema, pero ese tema que yo estaba impartiendo me retrotrajo a que yo expliqué ese tema en algún otro momento. Es decir, hubo como una especie de acople temporal entre el tema que estaba tocando y un tema que yo había tocado en algún momento en algún lugar. Okay. Una cosa muy rara ya. Pero yo te estoy hablando de menos de un segundo, no sé, no puedo cuantificar el tiempo en que me pasó esta experiencia. Pero hubo un momento en un abrir y cerrar de ojos que a los demás, a estos 8 que yo tenía ahí, los vi vestidos como en la Inglaterra de 1820. A las mujeres con la vestimenta, yo dije, no lo cuento porque me llevan al psiquiatra. Pensé a las mujeres como en 1820, a los hombres, y me miré así. Y yo tenía, ¿viste esas camisitas cerradas de Inglaterra Sí, sí. con una especie de corbatita, pero que no era corbata, que Sí. tenía dos aquí? Sí, sí. Me vi así en un grupo de la masonería. Y eso me quedaba claro. Estaba explicando dentro de un grupo de la masonería como una especie de maestro masón, para llamarlo de alguna manera. Pero fue nada, décimas de segundo te estoy hablando. No sé, no, vuelvo a decirte. Pero no muy puedo claramente. cuantificar, pero de una claridad total. Y seguí dando la clase, pero seguí dando la clase de una manera como, es decir, me había como traspasado al tiempo y se confundieron los tiempos de mi mente. Hubo una especie de cruce temporal, donde en ese cruce temporal los vi vestidos como en ese momento, y me di cuenta inclusive dónde estábamos, que era una logia masónica de 1820, más o menos, 1830, no recuerdo el año exacto del siglo XIX, ¿no? Esto, que puede ser, tu experiencia, ¿no? Me recuerda directamente a lo que estábamos hablando en un podcast que tuvimos con Javier Santaolalla. Javier, físico, doctor en física, estaba en el CERN de Suiza, donde aceleran las partículas y donde se descubrió, ¿no?, que acelerando las partículas y poniéndolas a una velocidad casi de la luz, cuando chocaban, en ese momento aparecían todas las cosas a la vez. Es decir, todos los átomos, las partículas, ¿no? Científicamente, pues él lo explica perfectamente, ¿no? Yo no sabría explicarlo, pero que en ese momento está todo ahí. Es una explicación científica física. ¿Cómo explica esto la Cábala? Es que en realidad la energía está físicamente en el espacio-tiempo, pero vibracionalmente en la eternidad. Es decir, estamos viviendo en un nivel muy oculto, no tenemos tiempo. Y esto la Cábala lo tiene muy claro hace más de 11 siglos. Por eso lo que está pasando en la física es algo impresionante, porque la cuántica se acerca a los postulados de hace 10 o 11 siglos que planteaban los cabalistas de manera intuitiva, porque no tenían las herramientas. Ahí quería ir. Es decir, las herramientas que tenemos hoy en día tecnológicas que nos están dando una luz, que muchos de los científicos que las estudian hablan también de un nivel espiritual, ¿no? Por fin. En la Cábala ya se decía esto hace 11 siglos, sin evidentemente ningún tipo de tecnología alrededor. Lo que pasa es que aunque tú no tengas tecnología, porque aquí también tenemos un problema en el paradigma científico que vivimos hoy. El paradigma científico que vivimos hoy implica
que nosotros creemos que algo nace cuando la ley científica lo descubre. Es decir, nosotros creemos que la ley de la gravedad a partir de Newton existe, pero la gravedad existía antes. Y nosotros las cosas se nos caían antes de Newton. No es que las cosas flotaban antes de Newton. Entonces acá tenemos un problema en el paradigma en que nos movemos. El paradigma en que nos movemos es que lo que los científicos no pueden todavía probar no existe. ¿Quiere decir que la ley de la gravedad hasta que Newton no vino no existía? Claro que existía. Los cabalistas intuitivamente vieron o percibieron las leyes que operan y rigen en el universo, pero sin la metodología material para comprobarlo. Pero que no exista la metodología para comprobarlo no quiere decir que no existe. Por ese motivo, lo que está avanzando la ciencia en este paradigma es en la instrumentalización para probar algo que intuitivamente los grandes sabios de la antigüedad dentro de la Kabbalah lo percibieron. Pero claro, lo percibieron porque hicieron un análisis profundo de la realidad. Y seguimos percibiendo cosas que todavía la ciencia no llega a verlo, pero que lo verá. Es decir, que lo verá porque la percepción existe de manera anterior. Es decir, para que quede claro, hay un nivel espacio-temporal en la materia y en la energía que no se condice con los niveles más ocultos de la composición de la energía. En la composición de la energía todo se da simultáneamente. Por lo tanto, podríamos decir que cuando hacemos esa unión de tiempos, para llamarla de alguna manera, es que de alguna forma esa energía sigue vigente. Es como que la memoria está en tiempo presente en todo momento. Es decir, que estemos tú y yo aquí ahora, hay otros Mario Saban y Uri Sabat en otros momentos y en otras... Todos energéticamente como información confluyen dentro nuestro, pero nosotros no somos conscientes de la cantidad de información acumulada hasta que eventualmente se revela. Es decir, nosotros tendríamos como una especie más que de descubrimiento, de recuerdo de lo que quizás ya hemos vivido en otras vidas anteriores. Y a medida que vas profundizando, va desapareciendo la situación subjetiva de centralización, es decir, vas dejando el yo como centro y vas comprendiéndote como una energía dentro del total de las energías del universo. Y el tema es si tú logras una estabilidad psíquica en estas condiciones, porque la gente pierde la estabilidad psíquica cuando entras aquí. Y porque básicamente el alma sabe que es parte de un continuo energético y que su división frente a lo demás no existe. Es decir, en realidad lo que creemos que nosotros es vida subjetiva, vida del yo, es una limitación que no es real. En los niveles más profundos no existe esa limitación. Somos un continuo de energía cósmica. Por lo tanto, ahí te podría decir que no existimos. Y mentalmente es muy difícil a nuestra mente entrar ahí, porque estaríamos como muertos. Es decir, no estaríamos subjetivamente vivos. Lo que nos hace vivir como sujetos subjetivos son los envases en los que estamos concentrados, comenzando por el cuerpo. Luego los sentimientos, que los identificamos como nuestros. Luego los pensamientos identificados como nuestros. Pero nosotros somos un receptor de energías cosmogónicas. Con lo cual, las energías que nosotros tenemos no son subjetivas. Es el cosmos que decidió dentro de nuestro instrumento manifestarse. Por lo tanto, no tendríamos identidad en ese nivel. Y por eso hay que entrenarse mucho en la Kabbalah para no perder la estabilidad psíquica en ese nivel. Porque ahí te das cuenta de que el yo existe en los niveles del disfraz, pero no en los niveles más profundos. El disfraz es nuestro cuerpo. Claro, el en un nivel te diría, ni Uri Sabat ni Mario Saban existen. En un nivel somos una energía que está en permanente movimiento dentro del universo, que ha tomado estas encarnaciones como manifestaciones. Wow. Pero ahí tienes que estar mentalmente entrenado porque hay gente que pierde la cabeza. Porque le es muy difícil a la mente comprender que no es el disfraz. Le es muy difícil a la mente. Porque la mente estructura la identidad del yo sobre todos los disfraces que tenemos. El disfraz cultural, social, religioso, nacional. Y entonces tú sabes quién eres. Y cuando tú en el universo dices, yo sé quién soy, el universo se ríe. Dice, pobre, no se da cuenta de nada.
Es un instrumento al servicio de la manifestación de energías cósmicas. Mario, cuando tenemos grandes preguntas, la cábala intenta también ofrecer grandes respuestas, pero todo pasa por algo que es un concepto universal, que es el árbol de la vida. Si tenés grandes preguntas, no hay respuesta. Todas las preguntas que se puedan responder no son grandes. Si son grandes, no se pueden responder. Como por ejemplo, Si son grandes, no se pueden responder. Es decir, porque tú me dijiste grandes preguntas y grandes respuestas. Yo te digo, no hay grandes respuestas. Si hay grandes preguntas en serio, no se pueden responder. Por eso la cábala trabaja con las grandes preguntas. Porque nosotros no estamos desesperados por las respuestas. El que está desesperado por las respuestas es el que tiene miedo. Si no estás desesperado por las respuestas, puedes vivir sin miedo. Pero ¿dónde sabemos que la mente tiene miedo? En la desesperación de las respuestas. Ahí sabemos el miedo de la mente. claro, Mientras tú puedas vivir con grandes preguntas, quiere decir que sigues buscando. Y si sigues buscando, estás en vibración de éxtasis. Las respuestas matan el deseo, las preguntas lo abren. es decir, que para que tu vida tire para adelante, necesitas constantemente esa pregunta. Para que tu vida tire para adelante, tienes que aprender de cuando te tira para atrás. Cuando la vida te tira para adelante, para ir para adelante, tienes que aprender también cuando te tiran para atrás. Porque cuando te tiran para atrás es el empujón para ir más fuerte hacia adelante. Pero ¿cómo puedes ir para adelante cuando se te muere tu padre, Tienes que seguir adelante. tu hijo? O piensas, tienes que seguir adelante. Siempre adelante. Vives Siempre adelante. Hay gente, mira, Uri, hay gente que perdió, por ejemplo, en el Holocausto a toda su familia. Viktor Frankl, el fundador de la logoterapia. Este hombre que tenía que suicidarse, ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la opción de no seguir adelante? Suponte que yo te digo, bueno, no tiene que seguir adelante. Vamos a la segunda opción. ¿Cuál es la otra opción? Desaparecer. ¿Qué hacer? Pegarse un tiro. No sé cuál es la otra opción. En la vida siempre tenemos que seguir adelante. No nos queda alternativa. Pero Mario, ¿cómo puedes seguir adelante cuando vives en una guerra que han asesinado a toda tu familia? Tienes que seguir adelante. ¿Por qué? Porque no sabes el camino de aprendizaje que tienes. Tienes que seguir adelante. No tengo fuerzas. ¿No tengo fuerzas? Bueno, si no tienes fuerzas, quizás tu alma está predeterminada a morir en el camino. Yo no critico a aquel que no tiene fuerzas. Yo no estoy diciendo que todos tienen que seguir adelante. Pero lo que sí digo es que el sistema hace que tengamos que seguir adelante. Esto nosotros lo llamamos emuná. Emuná quiere decir confianza. ¿Confianza qué quiere decir? Que voy a aprender a pesar del sufrimiento. En general, si tú tienes las herramientas, tienes que seguir adelante. Claro, tuve gente de 80, 90 años que muchos están bien, pero otros ya se deterioran y están mal y los ves luchar Sí. y los ves. Y muchas veces tú te preguntas, ¿y esta gente por qué quiere seguir adelante? ¿Cuál es el proyecto de vida de alguien, no sé, que está con muchos años y que tú lo ves Ya. que está enfermo? ¿Tú no te lo has preguntado? 100%. Y sobre todo cuando tienes el recuerdo de yo corría, yo podía tener una relación, yo podía hacer muchas cosas que ahora ya no puedo, ¿no? Mira, yo tuve un amigo, este hombre era un empresario alemán, un judío alemán que ya murió con 97 años. Me acuerdo, yo me hice amigo de él en Barcelona cuando tenía él 87. ¿Ok? Te estoy hablando de esto hace más de 20 años. Y este hombre a los 87 me dijo, estoy perdiendo la vista. Y le gustaba leer mucho, con lo cual no sé qué me pasará cuando llegue a tener 90. Le dije, no se preocupe, yo le voy a leer. Y cuando me encontraba le leía. Cuando llegó a los 90, perdió la vista. Y me dijo, yo con el tiempo voy a perder la audición. Es decir, que fue perdiendo la audición. Y a los 93 no podía ver ni podía oír. Y el hombre vivió hasta los 97. La pregunta es, alguien desde el punto de vista utilitario diría, bueno, ¿tiene sentido? Sí tiene sentido. ¿Sabes por qué? Porque cada día esta persona trajo luz al mundo. No sé de qué manera, no sé cómo, yo no lo sé, pero trajo al sistema luz. Por lo tanto, cuando alguien trae luz, trae información, no importa las condiciones de vida en que se encuentra la persona. Tiene que dar luz. Y fíjate, aquellas personas que tienen más límites y más dificultades físicas son las que a veces más nos enseñan a cómo pueden seguir viviendo en esas condiciones.
Y tú dices, bueno, yo tengo casi todo más o menos una vida medianamente normal y me quejo. O me pongo triste. Es que no tengo ningún derecho a ponerme triste. Hay gente que tiene muchas más limitaciones que nosotros, pero porque ¿qué hay ahí? El factor que nosotros vemos en la Kabbalah es lo que llamamos emuná. Y emuná es que tenemos confianza en que en todo momento estamos aprendiendo, en todo momento estamos revelando luz y en todo momento estamos ayudando al crecimiento de la humanidad a pesar de que no lo podamos ver. Has hecho referencia a espiritualidad y religión. Para todo el mundo que nos esté viendo y escuchando, porque mucha gente podrá pensar, ¿no es lo mismo? No es lo mismo, no es lo mismo. Hay mucha gente atea, muy espiritual y gente muy creyente que de espiritualidad no tiene nada. ¿Tú crees en Dios? Yo lo siento, no creo. Yo no creo en nada, yo experimento. ¿Y si pudieses verbalizar qué es Dios? Yo lo que te diría es una energía que nos une a todos en lo oculto. Nada... Estás ahí como, ¿me quieres a dónde quieres ir, Uri? ¿Qué te está pasando? Uri, estás ahí, estás como, me encanta. ¿Quieres ir como al hueso? Sí, claro, Uri, claro. ¿qué pasa? ¿Qué? No, porque mucha gente le puede resonar todo este tema espiritual Sí. precisamente por lo que socialmente hemos estudiado o ha venido, ¿no?, a nuestra vida, que es lo espiritual. El primer contacto que puedes tener con lo espiritual es con lo religioso, ¿no? Y muchas veces tiene como en el mundo occidental, ¿no?, viene como de la mano. Sí, lo que pasa es que históricamente lo que ha sucedido es que las religiones se han basado en cuestiones primero espirituales y han luego sacralizado un canon bíblico, por ejemplo en nuestro caso en Occidente, o el canon del Corán, pero básicamente la espiritualidad es puede vivir completamente fuera de la religión, tomando en cuenta de que la religión pone intermediación con la conexión con la divinidad, se une al poder político. La religión es una distorsión humana de organización. Por lo tanto, lo religioso tiende a organizar. Un religioso tiene que organizar su comunidad, un pastor, un rabino, un clérigo, el imán, todos tienen que organizar una comunidad. A esa comunidad le tienen que poner un límite de identidad. ¿Okay? Es decir, que una persona cristiana puede ir a una mezquita a visitar, pero no puede orar ahí porque los límites de la identidad son diferentes. Claro. Entonces, una religión te pone un límite de tu identidad. Una espiritualidad no te pone límite a tu identidad. Tu identidad puede seguir creciendo hacia Dios. No te pone cortapisa. Puede seguir creciendo. Por eso las místicas son, a mi modo de ver, lo mejor que tiene cada una de nuestras religiones, porque liberan al alma de la intermediación. Siempre un religioso vive de la intermediación y por eso se une al poder político. Fíjate, ¿no? Cuántos siglos la Iglesia Católica en España, ahora los partidos ortodoxos en Israel, la Iglesia Ortodoxa rusa con el señor Putin. Si tú miras la historia religiosa, es una historia de corrupción política. Por lo tanto, yo creo que la gente ha madurado y ha llegado a un punto donde ya se dio cuenta de esto. Hace muchos siglos nos dimos cuenta de esto, solamente que los que se daban cuenta los quemaba la Inquisición. Ahora, gracias a que no está la Inquisición, nos damos cuenta de que la espiritualidad es independiente de la religión y lo podemos decir. Pero antiguamente no se podía decir. Pero había gente que sí lo decía y sí la quemaban. ¿Sabes lo que yo no lo sé? O sea, una percepción, ¿no? En una era hipertecnológica como la que estamos viviendo ahora, donde quiero hablar contigo también de la inteligencia artificial, de todo lo que estamos viviendo y cómo afecta eso no solo al hombre, sino al alma. Creo que podemos estar viviendo en una crisis de fe, ¿no?, en una crisis religiosa, pero también creo que estamos viviendo en un auge de espiritualidad. Claro, es que la crisis religiosa es el auge de la espiritualidad. Gracias a Dios ha llegado la crisis religiosa. Menos mal. Wow. Y va a llegar la crisis política y va a llegar la crisis económica. Necesitamos de esas crisis para crecer. Claramente. Totalmente. ¿Y eso es muy bueno. una destrucción? No, eso es una construcción en otro nivel. No, eso es una construcción en otro nivel. Es decir, destruir algo para construir algo superior. Es que yo no hablo de destrucción nunca, porque no creo ni en una destrucción. Cambio en un cambio de formas. Si lo quieres llamar destrucción, vale. Yo creo en una evolución de las formas. Okay. Las religiones tienen una evolución inclusive internamente. Si analizas la historia de cualquier tipo de religión, hay una evolución. No es lo mismo el judaísmo del siglo XXI que el judaísmo del siglo X. No es lo mismo. Siempre hay una evolución. Lo mismo con la iglesia, lo mismo. Lo que pasa es que, siendo que la religión es una defensora de un grupo limitado de la identidad
y la persona no quiere limitación para la conexión con la divinidad, hay una contradicción donde la persona se da cuenta que tiene que entrar en el mundo espiritual. Y luego también a mí me parece que fines del siglo XX, principios del siglo XXI, los laicos, aquellos que no se identificaban con ninguna religión, entendieron que tenían una dimensión espiritual que tenían que trabajar. Y por lo tanto yo digo que ha llegado la venganza de los laicos, en el sentido de que los laicos han dicho, yo también quiero desarrollarme en el nivel de conciencia y quiero ser espiritual. Te voy a dar un ejemplo de esto. La cábala estaba encerrada en los grupos, en los círculos religiosos del judaísmo, y a mí, varias veces a mí me atacan, usted no observa todos los mandamientos y tendría que observarlos todos. Bueno, usted obsérvelos. Si lo hace mejor persona, excelente. Yo tengo, digamos, este camino de mi alma y por lo tanto intento ser mejor persona, no con la observancia de mandamientos religiosos, respetando mucho, por supuesto, aquellas almas que tienen esta necesidad del mandamiento religioso. Por lo tanto, cada alma tiene su camino. Los que están en la religión necesitan la intermediación y los que estamos, podríamos llamarlo, en un mundo espiritual abierto, donde creemos que todas las almas son iguales, donde nadie me tiene que intermediar con nadie, estamos en un campo que se ha abierto cada vez más y se seguirá abriendo porque de alguna manera nos acercamos más al sentido común que a una opresión político-religiosa que viene inercialmente hace siglos. Lo que está pasando aquí es que las instituciones religiosas se están desgastando porque ya no cumplen, no están respondiendo a la necesidad espiritual del hombre moderno. Ya hace muchos siglos que no la responden. Lo que pasa es que ahora ya es el final de una época. Y en el final de una época aparecen organizaciones o sistemas nuevos entre comillas, quizás sabidurías ancestrales que estaban dormidas, ¿okay? Como el enneagrama, como la cábala, como lo que está apareciendo. Y todo esto que estaba dormido, al final aparece. Por eso, ¿qué decimos en la cábala? ¿Cuál es el destino de la luz? Siempre revelarse. ¿Cuál es el destino de todos los secretos? Ser revelados. Y lo que está pasando hoy, Uri, es que se están revelando muchos secretos. Y que la gente está siendo honesta. Lo que pasa que hay muchas instituciones que viven de la mentira. Entonces, la mentira se ha vuelto en muchos casos un negocio. Y que la gente se vuelva honesta en la espiritualidad puede terminar con los negocios de la mentira. Y la espiritualidad es, hablábamos de respuestas, donde encontraremos muchas respuestas. Encontraremos muchas preguntas y por supuesto encontraremos muchas respuestas, pero que indudablemente nos llevarán a más preguntas. Lo digo porque mucha gente confía en la ciencia, en la técnica, en la tecnología, pero abrir ese camino hacia la espiritualidad, donde tú hablas también, y lo has dicho, de ciencia de la espiritualidad o experiencias, ¿no? como es la cábala, también es una puerta que se puede abrir, ¿no? Hay que tener cuidado con la ciencia moderna porque la ciencia moderna es un instrumento al servicio de. Si la ciencia moderna está al servicio del crecimiento del ser humano, entonces estamos utilizando bien el instrumento. La ciencia por sí sola no da respuestas de fondo. La ciencia por sí sola da respuestas instrumentales. Por lo tanto, hay instrumentos. Está la inteligencia artificial, ahora, está la informática, está la medicina avanzando. Hay un montón de instrumentos. Acá el problema no son los instrumentos. La tecnología no es el problema. La ciencia no es el problema. La ciencia seguirá avanzando. El tema es cuál es el sentido de la humanidad para que todos estos instrumentos nos ayuden. Es decir, aquí hay dos partes. Una cosa son los instrumentos. Vale. Por lo tanto, la gente tiene confianza en los instrumentos. Bueno, yo tengo confianza en cómo se utilizan, si se utilizan bien los instrumentos, no los instrumentos en sí mismos. Porque yo tengo confianza en la inteligencia artificial. Si yo a la inteligencia artificial me va a llevar a niveles, digamos, de conciencia mucho más elevados y nos va a ayudar. Pero hay que ver si el delito va a utilizar mi voz como inteligencia artificial, va a inventar a un Mario Sabán que va a hacer cualquier cosa por ahí y en consecuencia estamos utilizando muy mal. Con lo cual, yo dividiría los instrumentos del fin último a donde vamos. La espiritualidad se sitúa en un camino hacia ese fin esencial, que es el crecimiento del nivel de conciencia y de la humanidad. Y los instrumentos nos van apoyando. Pero nosotros no estamos al servicio solo del desarrollo de los instrumentos, porque si no, entonces estamos cayendo en una trampa del progreso tecnológico, creyendo que el solo progreso tecnológico, sin de alguna manera el componente ético, nos va a llevar a algún lado, nos puede llevar a cualquier lado.
Entonces yo dividiría. Estamos avanzando mucho con los instrumentos, pero no me queda claro si todavía estamos avanzando tanto en saber para qué lo vamos a utilizar. Mario, me gustaría abrir un melón. Buah, qué miedo, me das miedo, Uri. Que es el melón de ¿Qué melón abres ahora? lo paranormal. Opa. Qué miedo. No. Más que agua voy a pedir vino. Venga, bueno, No. Son las 10 de la mañana. No, tan temprano no. Bueno, a ver, lo que nosotros llamamos paranormal es normal. Solamente que es un tipo de leyes normales que nosotros no comprendemos. Por eso le llamamos paranormales. Pero bueno, en la Cábala el tema paranormal es un tema muy habitual. No es, quizás para la gente que puede oír esto por primera vez, lo paranormal, la presencia de un alma, la comunicación con un alma, que un alma te pueda comunicar algo, que esta es una experiencia de muchísima cantidad de gente. Digamos, no por estudiar Cábala uno tiene que tener esta experiencia. Lo que pasa es que la Cábala lo explica. Explica qué pasa cuando uno está durmiendo. En el sueño, nosotros, por ejemplo, el sueño lo llamamos la pequeña muerte. Es decir, que el alma sale del cuerpo cuando estamos durmiendo. Los cabalistas dicen que el sueño es una 60ª parte de la muerte. No quiero que esto, digamos, traiga mucho miedo a la gente antes de dormir. ¿Te imaginas si está alguien con este podcast antes de dormir? De la noche. No, por favor, si lo están escuchando. No desconectéis. Si lo están escuchando a esa hora, lamento, pero básicamente te diría que ¿por qué lo llamamos la pequeña muerte? Porque el alma sale del cuerpo y lo que creemos nosotros, que decimos que soñamos, lo estamos viviendo realmente. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se nos aparecen en los sueños muertos? Se nos aparecen no porque los soñamos, sino porque los contactamos. Entonces, el muerto no está muerto, el muerto está vivo y contacta con nosotros. Ahora, puede contactar por una cuestión urgente y si hay algo urgente puede hasta llegar a la visualización. Es decir, puede llegar, mira, yo te voy a contar solamente un ejemplo de los tantos que hay en Cábala, pero cuento una experiencia personal. Una experiencia personal que me pasó con una alumna, no recuerdo en este momento, fue en 2012 o 2013 en Barcelona. Yo estaba impartiendo una clase de Cábala y estábamos hablando del tema de las almas, de la rotación de las almas. Y una de ellas me dijo, mira Mario, yo tuve una visualización clara, estaba en la costa, por la Costa Brava, con mi esposo, y una noche yo sentí que había un señor mirándome enfrente de la cama, y lo vi perfecto, y otro señor sentado de costado que me estaba como hablando o queriéndome acariciar y me asusté terriblemente, pero no se iban, esa visión no se iba. Y estaba contando de estos dos personajes. Y en un momento, mientras estaba contando, esto realmente me ha pasado nada, este tipo de experiencias son únicas, que la gente no crea que me pasa todos los días. Esto pasó hace muchos años. Se levantaron de atrás dos figuras, mientras ella hablaba en la clase, que me miraban a mí. Que las pude ver claramente. Las dos figuras se levantaron arriba. Y yo dije, ¿qué estoy viendo? Pero no dije nada, porque ella seguía contando la experiencia de visualización que había tenido. Pero como yo las vi claramente, le dije, ¿una persona tenía barba y la otra no? Sí, ¿cómo sabes? Pues claro, se estaba mirando atrás de ella, como que la estaban acompañando. Yo bien no sabía qué estaba pasando ahí, hasta que ella me dice, bueno, yo la verdad voy a dejar, porque ella era directora de un grupo de ex alcohólicos en Barcelona y los dirigía para la rehabilitación, ¿no? Okay. Y dice, bueno, pero yo lo quiero dejar. Y uno de ellos, detrás de estas sombras que había detrás, pero yo la veía perfectamente, me dicen, no, nosotros no queremos que deje esto, porque nosotros hemos muerto por el alcohol. Estos dos personajes. Entonces estamos aquí para avisarte de que le tienes que decir a ella que no deje el trabajo que está haciendo. Wow. Imagínate la situación. Una situación de locos. ¿Y eso? Una situación de locos. Yo estaba viendo lo que ella había visualizado en su momento, Claro. que la estaban acompañando, y le dije, mira, lo único que te puedo decir que estos entes lo que te están diciendo es que no dejes tu trabajo, porque ellos murieron por el alcohol. Mario, ¿qué me dices? Se suspendió la clase inmediatamente, el grupo de alumnos salió medio corriendo ahí, un poco asustados. Estos dos entes, para llamarlo de alguna manera, seguían flotando en
a donde yo estaba impartiendo la clase, hasta que se fueron y yo les dije a los docentes, yo he cumplido con mi trabajo, informé lo que ustedes me dijeron que informe, y ahí se desaparecieron. Wow. Claro, yo no te cuento qué creo o no creo, yo te cuento lo que yo he experimentado. Y en ese sentido, volviendo al concepto religioso de el ángel de la guarda, o un alma de alguien que vela por ti, eso puede, dentro de la cábala, tener... Claro que sí, claro que sí. Existen almas que están velando por ti, a no ser que entraron en alguna rotación. Pero sí, en una claro rotación que sí. quiere decir... Una rotación que vuelven a encarnar y que entonces ya no están velando por ti, pero hay eso. Hay claramente. No, yo no le llamaría ángel de la guarda porque así no lo llamamos en la cábala. Nosotros lo llamamos en hebreo magidim, que serían guías. El magid es un guía, que puede ser un guía físico, un profesor que tengas hoy aquí, que es un magid, puede ser un alma que te esté ayudando del otro lado, pero también puede ser algo más misterioso, que tú seas magid de ti mismo. Eso se llama desdoblamiento. Entramos en otra cuestión también bastante secreta de la Kabbalah. Esto lo trabaja mucho Abraham Abulafia, y es que tu alma esencial, lo que nosotros llamamos en hebreo la neshama, sale de tu cuerpo y te habla. Claro, ¿quién soy yo? ¿El que está aquí o el que está ahí? En realidad el que está ahí soy yo, en serio. Y entonces hay lo que se llama un magid, un guía de ti mismo, que es el desdoblamiento de tu alma hacia afuera que te habla de lo que tienes que hacer. Es decir, tu propia alma esencial te puede aconsejar. Esto ya es un nivel de secreto muy alto. Ya no quiero que tu gente... ya no quiero que tu gente aquí... Dice, el señor Uri, ¿a quién ha traído? Me encanta porque el misterio de la cábala Sí. es algo que tú titulas en este libro fantástico que me acabas de dedicar, pero aquí yo creo que hay como una parte esencial y, como tú dices ahora, una parte como mucho más deep, más secreta, más de más misterio, ¿no? Totalmente. Dentro de la cábala. La cábala tiene una gran complejidad. Lo que pasa que yo, por ejemplo, para una entrevista o para clases iniciales, intentamos dar como un poco la superficie. Pero las cuestiones son, hay algunas muy profundas y muy complejas de comprender. Pues estamos hablando de energías cosmogónicas de todo el cosmos. No son solamente energías que tienen que ver con mi persona en especial, sino que tienen que ver con digamos, un movimiento de energías en todo el sistema. Básicamente te diría que la cábala lo que trata de comprender es cómo funciona el sistema. Aquí hay frases fantásticas. A ver, ¿cuál has leído? Una tuya que dice, donde eres más fuerte, eres más débil. Donde eres más fuerte es más débil, hay que explicarla para que la gente comprenda que donde tú te confías más es donde el error puede aparecer. Es decir, yo no soy odontólogo, por lo tanto no curo ninguna carie, ninguna muela. Ahí el Satán no me va a atacar, el error no me va a atacar ahí. ¿Dónde me va a atacar el error? Donde yo entiendo que soy fuerte. Por lo tanto, una confianza demasiado desmesurada en tu fortaleza te puede llevar a la soberbia de la debilidad. Por ejemplo, ¿quién puede chocar y matarse? Las posibilidades es que alguien en Montmeló, en el circuito, le suceda. Porque va a 300 kilómetros por hora a una velocidad que yo jamás puedo ir a este nivel de velocidad, y se confía tanto porque se siente fuerte que cuando te pilla ahí el Satán te aniquila. Por lo tanto, hay que ser muy humilde y saber que donde uno se siente fuerte también tiene que trabajar. Que no se sienta muy fuerte donde cree sentirse fuerte. Hablemos de algo que nos encanta, que es el amor. Uy, a mí me encanta el amor. ¿Y el sexo? El sexo es parte, digamos, de la naturaleza. Te encante o no te encante, es una función biológica que tenemos todos. Okay. Así que ahí, de alguna manera... A ver, yo pienso que todos son instrumentos. Son todos instrumentos. El sexo es un instrumento como la inteligencia artificial. Si lo usas bien, bien, y si lo usas como lo quieres usar... Cada uno usa los instrumentos como puede y también de acuerdo al nivel de conocimiento que tiene. Aquí hay una frase, Isaac Luria dice, por el olor de una persona se puede conocer la categoría de su alma. Totalmente, absolutamente, yo estoy de acuerdo 110%. Imagínate, más que 100% con esto. El olor de una persona
te dice el carácter. Te dice el carácter, el olor de la persona. Había algunos místicos que llegaban a ver el color del áurea, bueno, pero digamos, el olor es un elemento de identidad del alma, claramente. Por ese motivo, hay gente con un olor fuerte y hay una mujer o un hombre que se enamora del otro que dice, me he enamorado por el olor. De repente te acercas y dices, uy, qué olor que tiene esta persona, porque no va con tu alma. Pero hay un tipo de olores que producen una atracción. Esto está estudiado también en química, pero esto tiene que ver con algo energético. La compatibilidad sexual o química en cuanto al aroma tiene que ver con el alma, tiene que ver con la energía del alma. Por lo tanto, las almas se reconocen por esa compatibilidad energética que se puede traducir, por ejemplo, en el olor. Es casi algo muy instintivo, animal, es como en todo, ¿no? No solo en el humano, ¿no? Es que el alma está en un envase y el alma se manifiesta en lo animal. Claro, es decir, mi energía se está mostrando, se está revelando ahí. Ahora, si mi energía está revelando otra cosa, porque mira esto, ¿no? Nosotros tenemos una prueba en Cábala. Hay gente que tiene, por ejemplo, un color favorito. Ese color favorito es una vibración. Quiere decir que si yo tengo un color favorito, yo no es que es mi favorito mentalmente, sino que está captando una vibración de mi alma. Hay gente que en la evolución de conciencia cambia el tipo de energía del alma, porque va evolucionando su alma a otro nivel de conciencia. Y a veces pasa el tiempo y cambia el color favorito, porque cambió la vibración de su alma. La evolución. Cuando hablamos de evolución de la conciencia, desde el punto de vista de la Cábala, es subir a niveles secretos de una conciencia que ya existía. Tú dices aquí, el que se cae y se vuelve a levantar, ese tiene más fuerza que el que nunca se cayó. Absolutamente, porque la caída está al servicio de subir. Todas las caídas están al servicio de subir, no están al servicio de caerse. Por eso, caerse quiere decir levantarse. El que se levantó de una caída es superior al que nunca tuvo una caída, tiene más fuerza. Todo esto tiene... También hay otra fantástica tuya que dice, la gente se enoja por lo visible. La gente que se enoja por lo visible no conoce lo invisible. Totalmente. Y lo que hacemos en la Kabbalah es intentar conocer cómo es el mundo invisible para conocer cómo funciona el visible. Porque el problema del visible es que analizándolo solamente como visible no lo comprendes. Tienes que comprender qué pasa en lo invisible. Es decir, todo está unido. Absolutamente. Lo visible y lo invisible pertenece, dice el Gaón de Vilna, a la misma realidad. Hay una parte que es visible porque la puedo ver, por mis limitaciones alcanzan a ver lo visible, y lo invisible es lo que no puedo ver. Pero porque no lo puedo ver no es que no existe, sino que, a ver, ¿qué es lo que veo visible? Veo una radio. ¿Qué es lo que escucho visible? Escucho al que habla ahí. Pero hay algo invisible que son las ondas de radio que llegan a la radio. Si estas ondas no existen, yo no lo puedo escuchar. Bueno, entonces viene la ciencia y te dice, no, acá está la radio, aquí lo escuchas, pero ¿y dónde está el invisible? El invisible es lo que me está trayendo información a la radio. ¿Qué hace la Cábala? Estudia las ondas invisibles, porque lo invisible es el fundamento de la realidad. Otro ejemplo con el mismo ejemplo. Si no tenés el aparato radio y alguien está hablando y están las ondas invisibles del Hertz, de las megahertz, ¿no existen esas ondas de Hertz? En este momento están hablando todos los que están en la radio. Pero como no tenemos radio, no los escuchamos. Pero están aquí. Pero las ondas Hertz están aquí. Ahora yo te voy a decir, ¿las ondas Hertz están aquí o no? ¿Tú qué me contestas? Que sí. ¿Y cómo sabes? Si no las veo por ningún lado. Porque no tengo el instrumento para poder verlas. Eso es la Cábala. La Cábala te explica cosas que cuando aparezca el instrumento las veremos. Es decir, que podrá haber un instrumento de captar almas. Seguramente. Podrá haber instrumentos en el futuro de captar las almas de la gente que ha muerto. No podemos saber hasta dónde puede llegar la tecnología, pero eso dentro de lo normal del universo. Para nosotros es paranormal, pero será normal. Será normal. Por eso que dice el texto bíblico, y en la época mesiánica todo el mundo profetizará. No habrá un profeta. Todos tendremos una capacidad de ver el invisible. El universo estará dentro de nuestro. Está dentro nuestro, lo que pasa es que no lo sabemos. Mario, siempre es un placer poder hablar contigo.
hay muchas preguntas que entiendo que te hace la gente, pero si tuvieras que decirme una, ¿cuál sería? Y el otro día estábamos en un podcast hablando del sentido de la vida, ¿no? Y decíamos que si pudiésemos tener la capacidad de poder hablar con una ardilla y preguntarle cuál es el sentido de la vida para ti, te diría, esto es una pregunta estúpida porque lo tiene muy claro, pero nosotros no lo tenemos tan claro. Tampoco sé si la ardilla lo tiene claro. Puede Quizás la ser. ardilla tendrá que estudiar cábala, no lo sé. ¿Cómo tú presupones que la ardilla lo tiene claro? Puede ser. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo sabemos que la ardilla lo tiene claro? Yo no tengo claro que la ardilla lo tiene claro. ¡Wow! La sardina no tiene claro lo que... Es posible que no, yo no lo sé. El día que me comunique con la sardina te diré. Es fantástico porque lo que pensaba que era muy lógico Se te cayó. se me cayó. Pobre Uri. No, No es me fantástico. invitas más, Uri. No, es fantástico porque lo que pensaba hasta hoy, que era como, claro, evidentemente, si pudieses hablar con un roedor, ¿Por te qué? diría ¿Por tal. qué? Pero ahora que tú me dices que, pues a lo mejor no, ¿Por qué? pues a lo Claro. mejor no. Por eso a lo mejor no. Por eso hay que dejar la pregunta abierta. Espero que me vuelvas a invitar, Uri, porque después de esto No, sí, es fantástico, es fantástico. tienes es que volver fantástico. como a equilibrarte. Entonces, vuelta a la pregunta. Sí. ¿Hay alguna pregunta que sea siempre, ¿no? Que te digan, doctor, ¿qué puedo hacer? No, si me dicen doctor, ya ni contesto la pregunta. Que me digan señor, prefiero que me digan señor. Los doctorados son como resultados. Ser señor es mucho más difícil que ser doctor. Hemos empezado llamándote Don. Gracias, Don me gusta porque Don quiere decir señor en hebreo, así que me gusta. Ujú. Yo no me cerraría una pregunta, porque cerrarse una pregunta es justamente estar en las antípodas de lo que estamos analizando, ¿no? Yo vuelvo a reiterar, cada alma tiene su camino, me parece que desconocemos el camino de cada uno, pero creo que lo que queda claro es que cuando el alma realmente encuentra su camino, el nivel de excitación y el nivel de éxtasis que tiene, la pasión en la construcción de una humanidad mejor, esto es lo que hay que buscar. Yo creo que para mí está la clave como en el inicio de nuestra entrevista, ¿no? La vibración, cuando un alma vibra en un punto, tiene que aferrarse, tiene que tomarse ahí a la vibración porque va a ser lo que es. Ujú. La esencia del alma está donde vibre. Por lo tanto, yo diría, trate de vibrar, porque al final, aunque rotemos en nuestra alma, en el físico esta vida es única. El alma puede rotar 1000 veces, pero en cada una estoy viviendo otra realidad. Ujú. Con lo cual, para aprovechar esta realidad al máximo, lo que uno tiene que hacer es conectarse con esa vibración. Por lo tanto, ese sería mi humilde consejo para todos. No lo digo desde la creencia. Te vuelvo a reiterarlo. Digo desde mi experiencia. Mario Saban, fundador y director de la Escuela de Psicología y Cábala, donde se forman cientos de maestros. Tienes 26 libros publicados, entre los que destacan Las estrategias del Satán, la Cábala, la psicología del misterio judío y Keter, el éxtasis de la eternidad. Eres doctor en filosofía, antropología, psicología, historia, teología y matemática aplicada. Bueno, estoy siendo y seguiré siendo toda la luz que a mí me han puesto e intentaré desarrollarla al máximo del potencial, porque de eso se trata, ¿no? La primera entrevista que hicimos la hicimos en tu casa, con una biblioteca fantástica. ¿Cuántos libros, Mario Saban, tú, evidentemente entiendo que eres un lector diario, no paras de leer? Diario sí. ¿Lees mucho? Sí, leo bastante. Quizás querría leer más de lo que me gustaría, pero no me da el tiempo. Pero leo bastante. Porque para adquirir sabiduría, la única forma es leer, hablar con maestros. Yo diría que para adquirir sabiduría, como decía Borges, más que leer es mejor releer. Yo he encontrado muy pocos libros de relectura. Es decir, tenemos mucha cantidad de libros de lectura, pero cuando un libro se merece 2, 3, 4 relecturas, este es un buen libro y hay pocos. ¿Me podrías decir uno? Sí, el Sefer Yetzirah, por ejemplo, de Aryeh Kaplan, o el Bajir de Aryeh Kaplan. Yo te diría que, por ejemplo, Aryeh Kaplan, un gran cabalista americano, yo me he releído más de 25 veces cada libro. Por lo tanto, yo
no sé si es la lectura, es la relectura, porque en cada relectura vas encontrando niveles de profundidad. Ujú. Entonces, esto es lo que hay que buscar, niveles de profundidad. No lectura, cada alma tiene su camino, puedes hacer lo que quieras con tu vida, pero a lo que voy es, si quieres profundizar en la existencia, Ujú. tienes que ir a los secretos más profundos de esos libros que te permiten ir hasta el hueso, a lo profundo. No todos los libros llegan a lo profundo. Ujú. Mario, es un placer estar contigo. Gracias, Podría estar igualmente. horas y horas. He sacado el título de mi nueva novela. Oh, Será felicidades. ¿Cuál? el sentido de la vida de la ardilla. Opa, qué fuerte. Será el título de mi nueva. ¿No? Muy bueno, me Está gusta. bien, ¿no? Sí, sí, me gusta, me gusta. Tiene gancho. Sí, sí, me gusta. De momento tengo El misterio de la cábala. Así es, lo hice con Cuti Gorina, que es mi coautora. Ujú. Fue alumna mía de muchos años en la Cábala, tomó nota de todas las clases presenciales Ujú. y Editorial Kairos publicó esta obra. La verdad que estamos muy contentos del Misterio de la Cábala porque es una obra de nivel inicial e intermedio Qué bien. para la gente que entra por primera vez en la Cábala. Mario, es un placer siempre estar contigo. Igualmente, Uri, un placer. Gracias Enorme. por venir. ¿Se dice shalom también para despedirse? Claro, shalom, paz. Uno se despide siempre en paz. Paz, shalom y luz para ti, Mario. Gracias. Igualmente, para todos. Gracias. Un abrazo grande. Gracias, Uri. gracias, Gracias a amigo. ti.